Bienvenidos a Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de nutrición porcina, específicamente de la diarrea en el destete y las claves nutricionales para el destete en los lechones. Hoy estoy acompañada de un gran especialista en nutrición y formulación y producción porcina, el doctor Óscar Naizaque. Bienvenido, Óscar, a este espacio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Ivette. Antes de empezar, quisiera que por favor te presentaras y nos hablaras un poco de tu gran experiencia dentro de la producción porcina. Bueno, un gusto estar en este episodio. Soy Óscar Alejandro Naizaque, soy zootecnista de la Universidad Nacional. Trabajo hace 12 años y medio en la compañía para Cargill, haciendo formulación y dietas en diferentes zonas de Colombia y Centroamérica. Trabajando de la mano con los productores, entendiendo sus necesidades y ayudándoles a través de soluciones nutricionales. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quisiera hablar un poco de este tema, entendiendo cuál es la importancia de abordar la diarrea durante la etapa del destete del lechón. Bueno, muchas veces cuando hablamos de diarrea es un problema que muchos porcicultores tienen día a día o que es un dolor de cabeza en el momento del destete. Entonces es importante hablar por él para solucionarles un dolor de cabeza a través de la nutrición, y eso es lo que normalmente hacemos con ellos. Perfecto. ¿Cuáles consideras, dentro de la expertise que tienes visitando granjas, que son esas principales causas de diarrea en los lechones en esta etapa? Las principales causas serían el no correcto manejo de los lechones y el no suministro de una dieta adecuada para esa transición en el momento del destete. El periodo entre el animal pasa de una dieta líquida a una dieta sólida puede ser traumático para los animales, y ahí muchas veces muchos productores pueden fallar. Cuando hablamos de unas transiciones de dietas, a mí me parece muy importante que podamos explicar a nuestros oyentes qué tipo de alimentos serían los más adecuados para brindarle a estos lechoncitos que están haciendo esa transición entre el destete a la salida del destete. Bueno, es importante mencionar que se trabajan con dietas preiniciadores e iniciadores en la etapa del destete. Bueno, el destete podemos decirlo en algunas regiones, otro sería el preseo o el nursery. Pero lo importante de esto es que necesitamos una fase que tenga altos contenidos digestibles para que este lechoncito no sufra y no se genere esta diarrea, ¿sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, el punto clave es darle la nutrición indicada, que sería un alimento preiniciador, que el animal conozca desde la maternidad, desde el momento que está con la cerdita en el área de parideras. Sabemos que hay muchos alimentos preiniciadores en el mercado y hay algo que es muy importante dentro de una dieta o dentro de un alimento en esta etapa, y es la calidad de esos ingredientes, la calidad de ese alimento. ¿Cómo crees tú que influye la calidad del alimento en la salud intestinal de los lechoncitos? Bueno, yo hablé un poquito como respondiéndote de la digestibilidad, y en gran medida la digestibilidad está dada por esas materias primas. Hay materias primas de origen proteico, que son de origen animal o de origen vegetal, y digamos que la correcta inclusión dentro de las dietas es la que nos va a permitir que esa digestibilidad sea mejor, ¿sí? Entonces, en gran medida están esas inclusiones correctas y esos ingredientes correctos que están valga la redundancia, en el alimento, para que ellos puedan mostrarse de forma indicada en el intestino, que es este gran, digamos que, órgano que nos permite generar crecimiento en los animales. ¿Y cómo podemos valorar que la calidad del alimento sea la idónea para esos lechones? Bueno, te hablaba un poquito de esas materias primas, voy a hablar de origen animal, por ejemplo. Entonces tenemos que garantizar que esas materias primas, por ejemplo, una harina de pescado, un plasma, una hemoglobina, que se pueden llegar a utilizar en las dietas, cumplan con unos requerimientos de calidad, entendidas una calidad composicional, es decir, como su valor nutricional, y otro como la calidad microbiológica.
Es muy importante hacer esa valoración microbiológica porque esto nos va a garantizar que el alimento sea inocuo para el lechoncito y no transmita un tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces esas valoraciones las hacemos de una forma correcta dentro de la inclusión y dentro de lo que sí se aprueba o no para utilizar una materia prima. Y pues va de la mano también con el correcto almacenamiento de las mismas dentro de las plantas de producción. Hablamos de diferentes ingredientes o materias primas de origen animal, hay de origen lácteo, origen energético, o bueno, que aportan energía. ¿Qué nutrientes consideras tú que son los nutrientes esenciales que nos ayudan a prevenir la diarrea en los lechones y que impactan en el desarrollo de un lechón al destete? Bueno, hay que tener en cuenta que el lechoncito va a crecer porque tenga un óptimo uso de aminoácidos y eso está dado por la proteína. Pero yo no me puedo exceder en ciertos ingredientes porque precisamente ese intestino no está adecuado, llamémoslo así, para recibir esas materias primas que probablemente son agresivas. Estoy pensando un poquito como en las fuentes de origen vegetal, tipo tortas de soya, frijol soyas extruidos o cocidos. Entonces, uno, vuelvo y repito, como que tenemos que mirar ese nivel de, por ejemplo, niveles de inhibidores de tripsina en las soyas y también su nivel de inclusión. Entonces, ese factor importante es cómo yo utilizo la cantidad de ingredientes adecuados en la dieta para que no me genere diarrea. Entonces, la tranquilidad que le damos a nuestros clientes es que tenemos las proporciones indicadas y para eso ¿qué hacemos? Tenemos nutrientes específicos dentro de Cargill para que no nos subamos, pero tampoco estemos debajo de ellas. Entonces es importante, por ejemplo, proteínas fermentables. Si yo me excedo en ese nutriente, puedo generar diarreas. Al tener ese indicativo dentro de la matriz nutricional, el programa de formulación, me va a permitir que reduzca esa producción de diarreas. ¿Sí? Sí, 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 comprendo. Hablabas tú al inicio de nuestra conversación que este es un dolor de cabeza para los productores de producción de porcina, la diarrea en los lechones. Y yo quisiera preguntarte, durante esta transición de alimentación de leche materna a alimento sólido, ¿cuáles consideras que son las mejores prácticas para lograr un destete exitoso y una salud intestinal adecuada en los lechones para que puedan desarrollarse mejor en las siguientes fases? Listo, es importante tener esa transición que estamos hablando, ya estás mencionando un poquito esos ingredientes lácteos, es cómo paso de una dieta totalmente líquida a una fuente alta en lactosa y probablemente grasa digestible de parte de la madre hacia el lechón. Y aquí lo que yo tengo que hacer es enseñarle un nuevo alimento, enseñarle al lechón que no que tiene otra fuente de alimento diferente a la leche. Entonces para eso lo tengo que hacer a través de papillas y preiniciadores en el momento que todavía está con la madre, es decir, en la paridera, en la maternidad, donde yo le muestro esas pequeñas cantidades para que él tenga algo diferente y lo podamos modular al momento de que llegue el destete. Cuando tú hablas de modular, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué es modular eh, en la alimentación de un lechón? Listo, aquí tenemos un órgano, digo yo, que es muy importante, que es el intestino. Yo tengo que empezar a mostrarle esas fuentes de proteínas diferentes a la leche para que el lechoncito se empiece a adaptar. Entonces esa modulación viene es, el lechón es muy curioso. Entonces en la Ujú. maternidad, si le tengo esa papilla, él va a ir a su comedero, lo va a tomar y le está mostrando a nivel intestinal esa otra fuente, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer ese proceso de modulación, ¿sí? Entonces, al final y al cabo, cuando él ya llegue al destete, él ya ha empezado a conocer una fuente diferente y va a generar enzimas que serían esos catabolizadores o esas fuentes que nos va a permitir degradar ese alimento y generar nutrición para el lechón como tal. Hablabas de algo muy importante dentro de esa transición y hablabas de la papilla. Algunos de nosotros es probable que no sepamos qué es una papilla y más aún algo crítico, importante, cómo es el manejo de una papilla como un alimento que soporta también la transición de ese lechón de una comida líquida a una comida sólida.
Listo, hay varios conceptos dentro de las papillas, hay producciones específicas de un alimento como papilla que probablemente lo tenemos como en polvo, en harina, donde simplemente con la adición de agua podemos generar, valga la redundancia, un creed feeding, una masa, llamémosla así, una papilla para el lechón, o en otras oportunidades tenemos ese alimento fase uno o Bionova uno que nos permite disolverlo un poco en agua para que sea un poquito más llamativo para el lechón. Entonces, cuando hablo de papillas, son estos tipos de estrategias que utilizamos con los comederos para el lechón dentro de la maternidad y que nos permiten que el lechón conozca algo diferente. Ese es como el concepto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una papilla específicamente preparada para dársela en la maternidad, probablemente tenemos un volumen más alto de lactosa dentro de esos ingredientes, también otras materias primas de alta digestibilidad, entonces estoy empezando a que el lechón conozca estos ingredientes que es lo que realmente necesitamos. La papilla, digamos, ¿cómo sería el tema de la preparación de la papilla? ¿Con qué tipo de agua se debe hacer? ¿Se debe cambiar? Porque puede pasar que este alimento, al no ser claramente la fuente principal de los lechoncitos cuando están con su madre, no la consuman recurrentemente y puede tener un manejo inadecuado. Entonces, ¿cuál sería el manejo ideal y adecuado en el caso en el que se quisiera usar una papilla en ese alimento de transición? Claro, digamos que mencionaste una parte importante y es como el agua, ¿cierto? Muchas veces tenemos que colocar este ingrediente que es tan valioso, pero tiene que ser de calidad. Estamos hablando de calidad microbiológica, o sea, que sea un agua potable de consumo para el lechón y que este suministro se haga de una forma, digamos que en varias veces al día, pequeñas porciones. Yo tengo que enseñarle al lechón que tiene un alimento diferente y se lo tengo que suministrar en pequeñas cantidades porque al ser muy palatable, también puede ser, si yo no lo manejo adecuadamente, que se me fermente, ¿sí? Y que no le guste al lechón. Entonces, uno es, desde ese momento en la maternidad, empezar a tener un manejo del comedero y el estímulo para el lechón. Además de todos estos manejos y prácticas que nos vienes ilustrando para hacer la transición del lechón en el destete, sabemos que también hay otros aditivos que se usan en las dietas para poder prevenir también esa aparición de esos dolores de cabeza como son las diarreas en esta etapa de vida del lechón. ¿Qué tipo de aditivos, qué investigaciones, qué desarrollos nuevos hay para poder prevenir? Bueno, yo creo que hay que mencionar unos que son importantes como ingredientes, llamémoslo así, que serían como los ácidos orgánicos y que en el caso de los lechones son fundamentales para ayudarle en este proceso de acidificación del estómago y también digamos que, valga la redundancia, modulación durante el tracto digestivo. Pero hay otros aditivos que están empezando o que se han venido evolucionando con los años y ya los tenemos dentro de la formulación. Aditivos como pueden ser prebióticos, probióticos o posbióticos. Y adicionalmente también algunos ácidos grasos de cadena media y aceites esenciales que van incluidos dentro de estas formulaciones precisamente para que cada uno de ellos con sus mecanismos de acción nos ayuden a la integridad intestinal y no se generen este proceso de diarreas. ¿Y cuál sería como la mejor forma de incluir este tipo de innovaciones, de aditivos dentro de las dietas de los cerditos? Digamos que lo importante es que tengamos la dosificación correcta dentro de la dieta, ¿sí? Esto hace parte como de la micronutrición, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que el aditivo se coloque dentro de la planta en el proceso correcto de mezclado para que le lleguen en sus proporciones indicadas al lechón. Hay diferentes dosificaciones dependiendo de la fase, la vida del lechón. Sí, normalmente es probable que en un preiniciador tengamos un volumen más grande, cercano, digamos, dependiendo del aditivo, 1 kilogramo por tonelada, y ya en el iniciador 500 gramos por tonelada. Es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante. Muchas veces nosotros mismos somos los proveedores de los aditivos, pero hay que seguir esas recomendaciones porque tienen una lógica para que se exprese en el lechón como tal. Bien, hablabas tú también que durante la etapa en la que los lechones están con su madre, en el momento del destete pueden llegar a sufrir algún estrés y esto puede afectar también
su, su, su tracto gastrointestinal, pueden incurrir en diarreas. ¿Cómo ese estrés afecta al lechoncito durante el momento del destete? Si no tenemos un manejo adecuado de ese lechón, la presentación de diarrea se puede dar y no es específicamente por el uso del alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa sería como probablemente una pregunta que tú me tengas, que yo debería reducir ese nivel de estrés, valga la redundancia, y es mucho en cuánto manipulo ese lechón. Qué tiempos utilizo entre que lo desteto, lo llevo al lugar donde lo tengo que destetar. ¿Sí? Dentro de las prácticas de manejo recomendadas, me has mencionado varias, pero quisiera como condensarlas en este momento en, en, en tres, por decirlo así. ¿Cuáles serían esos tres ítems importantes para reducir el estrés y para tener un adecuado manejo del lechón al destete? Listo, eso hace parte de la programación de granja y cómo le damos las mejores condiciones al lechón. Entonces viene desde el momento en que yo probablemente tengo que pesar los lechoncitos si están en la maternidad y los estoy destetando. Es la menor manipulación posible que tenga que hacer en ese proceso, el tiempo que se demoran entre la paridera y el área de destete o de precebo. Probablemente hay granjas que lo tienen en la misma granja o otros tienen que llevar un proceso de transporte. Si el transporte es muy largo, pues tratar de reducirlos, mejorar las condiciones de la temperatura, tener una adecuada área de corrales, es decir, aclimatarlo donde tenga que aclimatarlo porque pueden haber diferentes condiciones de temperatura y el problema muchas veces si estoy en un clima frío, por ejemplo, es que no tenga la temperatura indicada para el lechón y eso sea la puerta o ventana para que bacterias oportunistas no generen diarrea, ¿sí? ¿Qué otras condiciones o tres puntos tú me mencionabas? Estoy hablando como el transporte y manipulación, el correcto aclimatación, llamémoslo así, del área donde vamos a recibir estos lechones. Y otra es tener disponible el alimento para que él coma, es decir, que tenga el comedero con el plato de una forma indicada, llamémoslo así, de cobertura y adicional el suministro de agua, porque si el lechoncito no bebe agua, pues no va a poder empezar a consumir. Bien, y dentro de todas esas visitas que tú haces varias veces en el mes, prácticamente estás mucho tiempo dentro de las granjas, ¿cuáles has visto que son los errores más comunes que tienden a cometer los productores al manejar este lechoncito, que es un lechón bien pequeñito, en su etapa de transición, en su etapa de destete? Eh, bueno, digamos que hemos mencionado un poco, pero es ese manejo principalmente del comedero y el suministro de agua. ¿Por qué insisto en el manejo del comedero? Porque tenemos algunos productores que no tienen, digamos, el comedero, la abertura suficiente para que el animal disponga del alimento de forma a voluntad o no tienen la ubicación correcta. El lechón tiene que sentirse confortable para entrar a la boca del comedero, consumir el alimento y que lo haga varias veces al día. Otro de los errores puede ser que me exceda. Entonces abro demasiado el comedero y lo que estoy haciendo es generando un desperdicio que a la vez va a generar una pérdida, una conversión alimenticia superior que no buscamos en esta etapa. Entonces ese sería un inconveniente grave. La disponibilidad del comedero, ¿sí? A veces no contamos con el número indicado de bocas para alimentar por cada, digamos que, número de cerdos que tengamos ahí. Entonces es conocer la marca del comedero que yo tenga, cómo lo ubico. Muchas veces hay productores que agrupan las primeras 2, 3 semanas muchos cerditos y después los abren, pues porque uno entiende por espacio. Pero esto puede limitar si no tienen las bocas o comederos suficientes. Y otro podría ser que no manejamos el ambiente del lechón de una forma correcta. Hay que recordar que tenemos que tener una temperatura óptima, pero no podemos sacrificar la ventilación del galpón por conservar la temperatura. Entonces la concentración de gases es importante en el lechón, entonces tenemos que hacerlo. Y otro, hablamos del agua, ¿no? Entonces tenemos que Sí. pensar en calidad de agua, a veces no la medimos, entonces hay que hacer seguimiento al agua. Y otro es cómo esos bebederos están disponibles para el lechón. A veces tenemos los suficientes bebederos, pero no nos damos cuenta y están más altos del nivel del lechoncito, entonces simplemente no puede tomar agua. Entonces,
Esos podrían ser uno de los puntos principales, y otro es trabajar con el operario. ¿Por qué hablamos del operario? Porque el operario muchas veces hay rotación de personal, no hay que decirlo, Sí. en la actualidad tenemos una rotación importante, y a veces no conocen por qué hay que incentivar que el lechoncito consuma. Entonces ellos se convierten en esa mamá que tiene que ir a decirle al niño, venga, lechoncito, cómame aquí estas cantidades de alimento. ¿Sí? Perfecto. Cargill es considerado como un pionero y líder en la investigación de nuevas moléculas, nuevos productos que nos ayuden a mejorar el desempeño de los animales, ahora teniendo en cuenta también que se ha reducido el uso de antibióticos y que hay regulaciones, incluyendo como las regulaciones europeas, que ahora tienen restricciones en el uso como promotor o preventivo de antibióticos. Hoy en día se siguen usando, pero hay nuevas innovaciones que permiten usar productos que nos puedan ayudar a reemplazar o a llegar a sustituir este tipo de productos dentro de la nutrición. ¿Qué avances tecnológicos, qué innovación conoces tú como formulador, como nutricionista y como especialista que se incluyan dentro de las dietas, ayudan a generar esos buenos desempeños y que se vienen utilizando hoy en día? Bueno, es una combinación de varios factores. Estamos hablando de la nutrición, estamos hablando de la formulación, nutrientes específicos que serían para el lechón. Entonces, por ejemplo, yo creo que hace unos años nosotros no pensaríamos utilizar una fuente de fibra para los lechones, porque eso era como impensable, íbamos a dañar el intestino, pero ahora tenemos nutrientes específicos que nos permiten evaluar de forma correcta algunos ingredientes que nos van a aportar fibra, y estas fibras nos van a generar procesos de fermentación que va a favorecer esa microbiota del lechón, y que en últimas nos va a garantizar que tenga mejor absorción. Eso desde el lado de la nutrición, sin generar excesos, porque entonces vamos a evaluar que estamos hablando que la proteína es importante, pero no me puedo exceder, ¿sí? Entonces, límites de utilización de proteína fermentable dentro de las dietas, sí utilización de fuentes lácteas y que tengan dentro de esas proteínas lácteas para el lechón. Eso hace parte de la nutrición, pero los aditivos es otra herramienta que también está ahí. Y hablamos en algún momento de prebióticos, posbióticos, y esa parte ha sido un avance muy importante porque tenemos que darle muchas veces de los dos, ¿sí? Un probiótico, pero ya tenemos esa tecnología con los posbióticos que nos van a ayudar a modular, y esa modulación viene dada en que le llega de una forma más directa intestinalmente al lechón, y va a fortalecer ese sistema inmune para que esté preparado ante cualquier desafío. Esas son, digamos, que herramientas que se están utilizando para reducir la utilización de antibióticos. Otros pueden ser aditivos como ácidos grasos de cadena corta, que tienen otro mecanismo, ¿sí? Y hablamos de ácidos orgánicos, como para recordarlos, estos también son de acción directa. Entonces trabajamos en varios puntos, llamémoslo así, eh, para minimizar el riesgo de que el agente patógeno nos afecte al lechón. Y estas inclusiones me imagino que van a depender también de un diagnóstico, de lo que estás hablando de los agentes patógenos que quizás son bien específicos para cada producción, dentro de cada granja, y por ende también como el uso de estos recursos aditivos, ingredientes de valor que van a permitir pues lograr unos mejores desempeños dependiendo de lo que haya en cada granja. Yo creo que las personas que me conocen han escuchado que hablo de que los sistemas de producción funcionan como una mesa. Y esa mesa está dada por el manejo, la nutrición, la genética y la sanidad. Entonces, en Cargill combinamos este concepto de sanidad de una forma correcta, debido a que muchas veces tenemos que tener un diagnóstico del agente patógeno, y tú lo mencionaste entre líneas, eh, que es cuándo nos va a afectar, ¿sí? Y si sabemos, determinamos cuándo tenemos ese mayor riesgo, pues yo puedo aplicar con un refuerzo de estos tipos de aditivos, ¿sí? Entonces estamos diciendo que en el caso de los lechones, los preiniciadores sí o sí, por digamos que la importancia de ese inicio, ese arranque con los lechones, tenemos que invertirle ahí, lo tenemos que hacer, y por eso muchas veces las dietas
son de un costo un poco más alto, pero simplemente se pagan con desempeño, que es lo que muchas veces busca el productor y a donde tenemos que apuntarle. Ya estamos llegando al final de este podcast y no quisiera irme sin que antes nos pudieras dar 3, 4 recomendaciones finales para los productores que nos están escuchando. ¿Cuáles serían las recomendaciones clave para lograr un buen destete y posterior un buen lechón para engordar? Bueno, importantísimo que le empecemos a suministrar a los lechones desde maternidad un alimento para que la transición entre el destete y la primera semana sea más sencillo y el lechón lo pueda tener de una forma más rápida. Incentivemos al lechón, aprovechemos estos operadores que tenemos en la granja y mostrémosle ese alimento al lechoncito para que día a día él logre consumir mejor, ¿sí? Y démosle las condiciones medioambientales para que el lechón se desarrolle. Yo siempre menciono que los cerdos son muy agradecidos y nos pagan. ¿Con qué? Con desempeño. Entonces, los tips serían esos. Manejo el comedero, incentivemos al animal a que consuma más, mostrándole alimento, mostrándole agua y démosle las condiciones medioambientales. Bueno, llegamos al final del podcast. Oscar, muchas gracias por Gracias, aceptar Ivette. esta invitación, por estar aquí conversando conmigo de este tema que es tan importante y tan crítico dentro de la producción porcina. Te esperamos en una próxima edición, en un próximo podcast. A ustedes, oyentes que nos están escuchando, gracias por estar hasta este momento en este episodio. Espero que haya quedado súper claro y que tengan buenas herramientas para poder hacer un correcto y adecuado manejo de sus lechones al destete, temperatura, manejo, alimentación adecuada, calidad de ingredientes, disposición y disponibilidad de comederos y bebederos. Creo que son las bases claves para poder decirle adiós a la diarrea en el destete. Nos vemos en un próximo episodio y adiós. Gracias por escuchar este episodio de Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Síguenos en nuestras plataformas para más información.